de cuentas, mayor claridad en los áridos sistemas financieros y una mayor confianza en los trabajadores, los patrones y el gobierno. Todo esto necesariamente significa la mejora de la oportunidad para las y los mexicanos para acceder a una vivienda digna y decorosa. Es cuanto al referirme al primero de los dictámenes, y el segundo pues hace referencia principalmente a destacar y sobre todo como preámbulo en que en las anteriores administraciones el modelo de crecimiento nacional fue disperso en cuanto a materia de vivienda se refiere, fragmentado, las zonas habitacionales quedaban muy alejadas e inclusive de los centros de trabajo, de estudio, con carencia de servicios e inclusive muchas veces también con pobre conectividad en materia de movilidad urbana. Esta gran falta de planeación y sobre todo generó un fracaso rotundo en lo que se refiere a una política de vivienda que pusiera en el centro a la persona, a la familia, al individuo. Y por supuesto que generó un desarrollo urbano inadecuado. Derivado de esta necesidad urgente que sufren hoy las ciudades, una de las primeras medidas que el Ejecutivo Federal creó fue el de una secretaría en la que se confió la coordinación, la administración, planeación, la generación y ejecución de políticas nacionales sobre el ordenamiento territorial. Es entonces que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es hoy la encargada de proporcionar el acceso a viviendas dignas y decorosas a las mexicanas, a los mexicanos, asegurando condiciones mínimas de habitabilidad y ubicación para poder integrar ciudades compactas, incluyentes y sustentables. La Secretaría, entonces, desde su creación, ha promovido una mejor coordinación interinstitucional que se realiza hasta la fecha, que sobre todo nos ayuda a garantizar la congruencia y concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, por lo que consideramos necesario armonizar las funciones en la Ley de Vivienda para incluir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como instancia encargada en la materia. Gran parte de estas funciones a las que me he hecho referencia antes de la reforma eran llevadas a cabo, se desarrollaban por la Secretaría de Desarrollo Social. Lo anterior en concordancia a su facultad para garantizar el ejercicio de los derechos sociales, erradicar la pobreza y brindar un mínimo de bienestar a la población mexicana. Esta es una relación íntima, pero también lo tenemos que reconocer, que guarda la vivienda con la política de desarrollo social. Actualmente, más de la mitad de la población mundial habita en zonas urbanas y cerca de un 25% de esos habitantes viven en asentamientos informales o en barrios marginales. Esta es una correspondencia directa entre pobreza y vivienda. La primera forma de erradicar la pobreza es a través de políticas que brinden un mínimo de condiciones de habitabilidad en un espacio digno y decoroso. Es entonces como contar con una casa o como se ha hecho en la política en esta administración, con un cuarto más, con un cuarto rosa o un piso firme, se traduce forzosamente en menos enfermedades, mejor saneamiento y mejores oportunidades también para el desarrollo personal integral. Es esta la virtud que tiene la vivienda, que funge como epicentro para el bienestar de cualquier familia, y es por ello que también se le tiene que trabajar y observar de manera transversal. Atendiendo esta doble función de ordenamiento territorial e impulso
al desarrollo social, las políticas en materia de vivienda es entonces como han sido asumidas por ambas secretarías, por lo que este segundo dictamen que ponemos a su consideración logra reunir esta dualidad de ambas perspectivas para que sea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como hoy lo viene haciendo, quien asuma y quien estas funciones en materia de suelo, en materia de vivienda, para emitir lineamientos de infraestructura y vinculación con el entorno y a la par pueda coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social para elaborar la estimación anual del monto de recursos federales para satisfacer la política de subsidios en materia de vivienda y rezago habitacional. Es entonces la ley de vivienda es un pilar fundamental para el combate a la pobreza y la erradicación de la misma, y por ello tendremos que brindarle un andamiaje jurídico necesario para impulsar esta lucha. Tenemos pues entonces, ese es el reto, con ello también fomentar la consolidación de ciudades que realmente cumplan con su función social, poner al centro al individuo, poner al centro la función integradora, impulsando las instancias competentes que logren progresivamente la plena y efectiva realización del derecho a una vivienda digna y decorosa. Por lo anterior, necesitamos mejorar las características de las viviendas, mejorar la calidad de vida de los mexicanos, y por ello les invito a todos a votar a favor de estos dos dictámenes que mejorarán la estructura, sobre todo la estructura normativa de los órganos nacionales encargados de materializar el derecho a la vivienda que todos los mexicanos merecen. Por su voto, muchísimas gracias. Gracias, señora senadora. Esta discusión en lo general. Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se ha inscrito el senador Isaías González Cuevas del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, el presente dictamen tiene como objetivo principal hacer las modificaciones necesarias a la ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, para ajustar el texto normativo y la regulación interna del Instituto de conformidad con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. Aprobando esta reforma, estaremos contribuyendo a actualizar la normatividad del Infonavit en materia de transparencia y acceso a la información. El dictamen es para armonizar la recientemente aprobada legislación en materia de transparencia y la ley que rige al Infonavit, para que todos los trabajadores, los usuarios, tengan claros los mecanismos para acceder a la información pública generada por el Infonavit. Con esta reforma se cambia la denominación del Comité de Información por el Comité de Transparencia, facilita la rendición de cuentas y aclara que el informe anual deberá ser remitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En este sentido, el dictamen atiende a lo establecido en el artículo 5º transitorio del decreto por el que se publica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aprobando este dictamen, compañeras y compañeros senadores, estaremos cumpliendo con el mandato general establecido en el transitorio,
de que es necesario poner en concordancia la legislación específica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que aún mantiene lo que estaba establecido en la ley abrogada en materia de transparencia. Solicitamos, votemos a favor este dictamen y estaremos dando coherencia y actualizando el marco jurídico del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Esperamos su voto en favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Isaías González Cuevas. Al no haber inscritos más oradores en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto. Perdón, senadora Araujo, sonido en el escaño de la senadora Araujo. Presidente, para solicitarle si pudiera hacer la entrega de mi posicionamiento a favor de ambos dictámenes. No sé si la votación va a ser a la par, pero la senadora presidenta María Elena habló a favor de ambos dictámenes. Si me permitiera entregarle mi posicionamiento a favor para que quede registrado e inscrito en el diario de los debates de ambos posicionamientos de ambos dictámenes. Muchas gracias. Con mucho gusto, senadora Araujo. Así como usted lo ha solicitado, quedarán registrados íntegros sus posicionamientos respecto a ambos dictámenes. En virtud de que no existe tampoco ninguna reserva, ningún artículo reservado del proyecto de decreto, en tal virtud, al no haber oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
Consulto a la Asamblea si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Senadora Calderón, a favor. Senador Casillas, a favor. Senador Ríos Peter, a favor. Senadora Cristina Díaz, a favor. ¿Alguien más? Senadora Barrera. Senadora Barrera, a favor. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Pedraza. Senador Pedraza, ¿en qué sentido? Favor. A favor. 76. Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron 76 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, senadora secretaria. Está aprobado en consecuencia en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Solicito a la Secretaría de cuenta del voto del senador Rabindranath Salazar en pro, de la senadora Marta Tagle, a favor también. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda en materia de participación de la SEDATU en la política de subsidios a la vivienda. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta del Día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Gracias, senadora secretaria. La presentación de este dictamen se hizo simultáneamente con el dictamen anterior en la voz de la senadora Barrera Tapia, presidenta de la Comisión de Vivienda, durante la intervención anterior. Está a discusión en lo general. Informo a la Asamblea que el posicionamiento de la senadora Araujo también fue presentado en el momento procesal anterior y ha sido registrado íntegramente. ¿Alguna senadora o señor senador que desee registrarse para intervención en este momento en la discusión? Consulto a la Asamblea si existe la intención de reservar algún artículo del dictamen en comento. Al no haber oradores registrados ni artículos reservados, consulto, háganse los avisos correspondientes a los que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senadora Díaz Lezama, a favor. Senadora Guevara, a favor. Falta. Senador, a favor. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Priego Calva. Senador Priego Calva. Calva, a favor. Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda. ¿Puedes dar cuenta del voto de la senadora Calderón? Daremos cuenta del voto de la senadora Luisa María Calderón y se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día. En consecuencia, esta discusión preguntaría si existe el interés de algún senador por hacer uso de esta tribuna. En virtud de que no hay oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto de decreto. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senadora Díaz Lezama, a favor. Senadora Mendoza, a favor. ¿A favor? ¿Falta alguien más por emitir su voto? Senadora Ana Gabriela Guevara,
A favor. 76 a favor, 0 en contra. Señora Presidenta, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 76 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, queda desechado el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la discusión de dictámenes en sentido negativo, que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría de lectura a los proyectos a los que se refiere los dictámenes negativos. Doy lectura. Uno de las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativos y Estudios Legislativos Segunda, en relación con 3 proyectos de decreto para reformar la Ley General de Salud en materia de adicciones, y una de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Son todos los dictámenes, señora Presidenta. Por no haber ni oradores ni reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos que se desechan como proyectos de decreto. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, señora Presidenta. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Enseguida, tenemos la discusión de 14 dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reserva. Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos. Doy cuenta de los dictámenes. Tenemos un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, por el que el Senado se congratula por la elección del maestro Santiago Corcuera Cabeçut como presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. También tenemos 3 dictámenes de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Primero, en el que se exhorta a enviar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo para trabajadoras y trabajadores domésticos, otro por el que se exhorta a reformar sus códigos de procedimientos civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio sumario, y el que exhorta a remitir un informe del estado que guardan las investigaciones respecto a las desapariciones de niñas y adolescentes cuyos hechos están relacionados con el uso de redes sociales. Así también tenemos 9 dictámenes en la Comisión de Salud. Tenemos uno que exhorta a fortalecer las campañas de prevención de los casos de inmunodeficiencia en la población, otro que exhorta a informar sobre el número de nacimientos por cesárea y el parto natural en nuestro país, uno más que exhorta a impulsar o fortalecer las acciones tendientes a prevenir accidentes viales relacionados con motocicletas, otro que exhorta a realizar un registro sobre pacientes que sean diagnosticados con mielofibrosis, y uno más que exhorta a incorporar en los programas de salud pública a la muerte súbita. Otro que exhorta a fortalecer las acciones de prevención de enfermedades cardiovasculares. Uno más que exhorta es fortalecer las campañas de prevención y atención al consumo de bebidas alcohólicas en la población adolescente y juvenil. Otro que exhorta a fortalecer las políticas públicas en materia de diabetes gestacional. Y otro que exhorta a realizar acciones para asegurar la aplicación de pruebas de tamizaje con marcadores biomoleculares de virus de papiloma humana. Asimismo, tenemos un dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo que exhorta a implementar soluciones a la problemática de los productores de trigo del norte del país. Son todos los dictámenes en los que no hay reservas para su discusión, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea
No obstante, ha sizo manifestado que no hay ninguna reserva en lo que ya se ha dado cuenta si existiera interés de alguna senadora o senadora sobre alguno en particular. Consulto a la Asamblea. Sí. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta y así se hacen del conocimiento de la Asamblea, consulte la Secretaría a la misma en votación económica si son de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de acuerdo que se han descrito. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, señora Presidenta. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, organismos internacionales con puntos de acuerdo. Todos están publicados en la Gaceta de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias. Doy cuenta. El que exhorta al Gobierno federal a efectuar los trámites y procedimientos necesarios para la ratificación por parte de México del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y otro por el que Senado de la República se congratula por la celebración de la 25ª Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, y exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados, particularmente al Pacto Iberoamericano por la Juventud. Son todos los dictámenes, señora Presidenta. Esta discusión tiene el uso de la tribuna la senadora Lucero Saldaña Pérez para referirse al dictamen relativo al convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Muchas gracias, Presidenta Blanca Alcalá. Efectivamente, es a favor del dictamen que nuestra compañera senadora Yolanda de la Torre, a quien desde aquí le mandamos nuestra condolencia por el fallecimiento de su señor padre. Y tiene que ver con la igualdad de oportunidades, la igualdad sustantiva, eficaz. Este convenio internacional prácticamente es de los años 80 y nuestro país debe corresponder a una ratificación. La propuesta de la senadora tiene que ver con el poder reconocer la necesidad de implementar medidas, de implementar mecanismos para que no haya desigualdad laboral entre mujeres y hombres. Dado que el espacio laboral representa hoy en día una tasa de participación femenina en México de más del 42%, siendo de las más bajas de América Latina, el 30% menos que los hombres, se ve una desigualdad por las responsabilidades familiares. Y poder conciliar ambas responsabilidades por ambos es un compromiso para que vayamos avanzando en medidas que apoyen a que no sean solamente las mujeres las que tengan la alta carga de responsabilidad doméstica, que incluye el quehacer doméstico y también la crianza y educación de los hijos. Pero, asimismo, en los espacios laborales, todas las oportunidades para el desarrollo personal y profesional en ambas esferas. Establecer que las autoridades y organismos competentes de nuestro país y de cada uno de los países que han ratificado este convenio corresponde a que sigamos avanzando en la reforma laboral que hoy hemos modificado para que tanto horarios como licencias, espacios de lactancia, por supuesto, las llamadas guarderías
o centros infantiles y que podamos, sin discriminación de uno u otro género, poder tener una corresponsabilidad. Participamos sobre todo en el sector terciario, pero tenemos una desigualdad salarial muy alta. Solo el 2% de mujeres en nuestro país son ejecutivas, es decir, hay una gran brecha en lo que es el ascenso y también en lo que es llegar a romper esos techos de cristal. Por eso exhortamos a apoyar este dictamen. Como grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor de ratificar el convenio 156 y que se promueva a que este instrumento internacional logre los avances correspondientes a lo que son las realidades de beneficio a los derechos de las y los trabajadores, pero también a los derechos de las y los integrantes de las familias, de las niñas, niños, de las personas con alguna discapacidad o bien de la tercera edad que requieren cuidados especiales y que aquí la carga sigue siendo hacia las mujeres. Es importante entonces para todos que nuestra sociedad logre estos equilibrios, estas equidades en todo terreno. Y si bien antes había una frontera entre la esfera pública y la esfera privada, hoy salir de casa a trabajar no significa el tener que hacer dobles o triples jornadas solo de una parte. Ser conscientes de esto es importante, pero actuar para que esto se aplique es más importante. Muchas gracias por poder reducir estas brechas de desigualdades y abonar hacia la igualdad efectiva y eficaz en el espacio laboral. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Esteban Albarrán Mendoza para referirse al dictamen sobre la Cumbre Iberoamericana. Con el permiso de la presidencia, la 25ª Cumbre Iberoamericana, celebrada el 28 y 29 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia, fue reflejo del crisol de culturas de más de 22 integrantes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuyo eje común es aportar lo mejor del talento y esfuerzo humano en pro de la educación y el empleo para jóvenes. Fue muy loable el trabajo conjunto realizado para concretizar el Pacto Iberoamericano por la Juventud a fin de generar alianzas estratégicas entre diversos actores que permitan articular mejor la cooperación intergubernamental. Este asunto cobra relevancia cuando tenemos presente que 108 millones de jóvenes latinoamericanos enfrentan problemas crónicos al buscar trabajos dignos que les permitan iniciar su autonomía plena. La Organización Internacional del Trabajo ha llamado a redoblar esfuerzos intergubernamentales sobre políticas innovadoras que combatan la desesperanza y frustración de jóvenes sin oportunidades educativas y laborales. La OIT, en su estudio Trabajo Docente y Juventud, Políticas para la Acción, compara datos entre los años 2005 a 2011 y revela que al final de ese periodo el desempleo juvenil llegó a 13.9%. Los trabajadores de 15 a 24 años siguieron siendo los más vulnerables para encontrar empleo de calidad, mientras que la tasa de desempleo juvenil continúa siendo el doble de la tasa general y el triple que la de los adultos. En el grupo parlamentario del PRI
nos sumamos al reconocimiento de los 22 países que aprobaron el Pacto Iberoamericano por la Juventud. Nuestro partido, el PRI, es una de las instituciones que más trabaja en este sector de la sociedad porque creemos en sus sueños y en la visión de futuro de un mundo digital con tiempos más ágiles que los que vivimos las generaciones de baby boomers. Hoy, con el mayor énfasis, tenemos que unir capacidades en los diferentes partidos políticos para impulsar a nuestros jóvenes mexicanos en México y en todo el mundo, y vamos unidos como una sola nación. Como se afirma en el texto del dictamen, es tiempo de construir alianzas entre universidades, polos tecnológicos, empresas y sociedad civil para potenciar el crecimiento económico mediante la participación juvenil. En el Senado de la República, sin duda, se sumará al desafío de crear mejores condiciones de competitividad para que las generaciones del millennials encuentren en las tecnologías de la información y la comunicación, más que un simple entretenimiento, una puerta a la productividad, al comercio electrónico y al acceso e intercambio de conocimiento. Las y los senadores del PRI estamos convencidos de que este reto no se enfrenta solos. Debemos actuar multisectorialmente para combatir males estructurales como los 57 millones de niñas y niños de la región que siguen sin escolarizarse. De manera paralela, habremos de contribuir para adoptar nuestro granito de arena entre los 470 millones de empleos que se requieren en todo el mundo para incorporar a los jóvenes al mercado laboral entre el 2016 y el 2030. Por esta razón, saludamos que los esfuerzos de este pacto no sean aislados y se sumen a los objetivos para el desarrollo sostenible. Honorable Asamblea, ¿qué calidad de vida heredaremos a las generaciones siguientes? La respuesta debe ser un punto permanente de nuestra agenda. Traspasemos el muro mental de generar empleos de cualquier clase. En América Latina, solo cada 2 jóvenes trabajando tienen contrato escrito y solo 48% labora de manera formal. Saludamos que la Cancillería mexicana siga atenta al cumplimiento del Pacto Iberoamericano por la Juventud. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya ha dado muestra contundente de su compromiso con los jóvenes, especialmente con nuestros jóvenes Dreamers que desde muy pequeños se fueron a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Ejemplo vivo de esfuerzo y autoconfianza, apoyados por el Gobierno de la República, que en el año 2015 atendió 24,000 solicitudes de becas a través de la red consular en aquel país. Por estas razones, en el grupo parlamentario del PRI, nos sumamos a la aprobación del presente dictamen y hacemos un llamado para actuar de manera conjunta en el cumplimiento del Pacto Iberoamericano por la Juventud. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor senador. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica. Antes de continuar, señora secretaria, la senadora Araujo, voz por favor en su escaño. Gracias, presidenta. Aun cuando se abordaron 2 dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores a Organismos Internacionales, yo quisiera que me permitiera inscribir en el diario de los debates mi posicionamiento a favor con respecto al primer punto, el que hace referencia al exhorto para que podamos nosotros ratificar el convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo. Y aun cuando después el senador habló sobre lo acordado en la cumbre con respecto a la juventud, nada más quisiera que se me permitiera abonar lo concerniente sin tener que pasar a la tribuna, pero sí dejar como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores mi posicionamiento para que se inscriba en el diario. Con mucho gusto, senadora, que gracias. Quede inscrito sus intervenciones de manera íntegra en el diario de los debates para que quede constancia de su interés y de sus participaciones. Gracias, senadora. Ahora sí le pido a la secretaría que continúe con el trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
Quienes estén por que se apruebe, en favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, en favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, señora presidenta. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Enseguida tenemos la discusión de dictámenes de la Comisión de Turismo con puntos de acuerdo. Todos están publicados en la Gaceta de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias. Doy cuenta de las materias de los dictámenes, como lo instruye la señora presidenta. Tenemos uno que exhorta a analizar la ampliación de la oferta gastronómica del Estado de Sinaloa dentro de su programa de rutas gastronómicas, y uno más que exhorta a diseñar e implementar los programas necesarios para el aprovechamiento y promoción turística del Estado de Chiapas con impacto en la región del Soconusco. Son los dictámenes, señora presidenta. Están a discusión. Tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Gastelumbajo para referirse al dictamen sobre el programa de rutas gastronómicas. Muchas gracias, compañeras, compañeros senadores. Estoy segura que ustedes votarán a favor de este dictamen. Fue una propuesta que presentamos toda vez que el Gobierno de la República ha establecido rutas gastronómicas, está promoviendo la comida mexicana y sobre todo en mi estado, el estado de Sinaloa, al que represento, ¿quién no ha comido la comida sinaloense y no ha dicho que debería estar en esta ruta, en esta estrategia nacional que se está haciendo para conocer toda la gastronomía mexicana? Y la sinaloense tiene un gran impacto, no solamente el marisco, sino también somos productores de las principales hortalizas, toda esta comida, la ganadería, que también tiene que ver con los cortes, con la comida tradicional, la comida originaria que estamos promoviendo. Esta propuesta mejorará porque contribuye al turismo en general, al turismo rural, al turismo ecológico, pero también atraerá gente que quiera conocer de nuestra gastronomía, que es muy amplia, muy buena, pero aparte a un costo accesible para toda la gente que nos quiera visitar. Yo le pido a la presidencia pueda incorporar en todos sus términos la propuesta que hicimos, porque relata todos los antecedentes que tenemos de comida tradicional, de comida originaria, de nuevas comidas fusión que tenemos en el estado de Sinaloa y que queremos que se conozca en los programas internacionales, nacionales, y que también vengan a conocer nuestra gastronomía. Sé que votarán a favor por Sinaloa y por la riqueza de sus alimentos. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo Aburto para referirse al dictamen sobre promoción turística en el estado de Chiapas. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros, permítanme narrarles una historia de hace algunos años, muchos años, de 1590. En aquel año, 15 años antes de escribir la obra cumbre de la literatura, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra envió una carta al rey Felipe II de España. Y en esa misiva
le solicitaba una cosa, le solicitaba un cargo, un puesto, un hueso diríamos hoy, le solicitaba ser gobernador del Soconusco. Cervantes estaba manco, recién llegado de la guerra, pobre, pero con un espíritu intacto que lo animaba a imaginar una tierra prodigiosa, llena de riquezas, llena de bellezas. Es obvio que esta solicitud fue negada. De otra manera, quizá Don Quijote de la Mancha empezaría en algún lugar del Tapachula, de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso no ocurrió, pero nos da cuenta de la enorme riqueza que desde hace siglos se le ha atribuido y se ha imaginado en esta, que es una de las zonas más ricas del país, el Soconusco. Por eso es que yo hoy vengo a solicitar el voto favorable de este dictamen de la Comisión de Turismo, a quien le hago un reconocimiento a su presidente, porque fueron sensibles de voltear a ver al Soconusco y solicitar un plan turístico ordenado que pueda verdaderamente ser la guía para el futuro de una región de Chiapas que muchas veces se le vincula con problemas como la migración, como el crimen, como los desastres naturales. Y es que a 4.092 metros sobre el nivel del mar, cuando uno se puede parar en la punta del volcán Tacaná, se extiende la dimensión real de esta región de mi estado de Chiapas. Ahí mis paisanos no construyeron muros. La naturaleza quiso un volcán no para separar, sino para unir dos territorios humanos, México y Guatemala. Una pluma de la misma ala, como nos gusta decir por allá. Una misma cultura, una misma forma de hablar, una misma historia, muchas veces las mismas tradiciones. Es la punta más alta del sureste mexicano y desde ahí se alcanza a ver Tapachula, la perla del Soconusco que mueve nuestra economía local. Pero también desde esta inmensa cima se observan los vastos cafetales, el mar, el manglar, el mango, el rambután, los extensos llanos de flora y fauna. Desde la cima del Tacaná se observa pues un mundo amplio, sereno, un mundo quizá aún inexplorado. Y no tan lejos de ahí se encuentra justamente Puerto Chiapas, Puerto Madero, como le decimos los que somos de allá. Un lugar que seguramente muchos de ustedes recuerdan por la reciente discusión de las zonas económicas especiales. Ahí en Puerto Chiapas estará la puerta del desarrollo chiapaneco, eso, por lo menos a eso aspiramos. Pero pensar hoy en día en un plan de desarrollo que no sea holístico, multifacético, que tenga una forma de redondez como una esfera, es un sinsentido equivalente a no entender nuestros fracasos anteriores. La zona del Soconusco que rodea Puerto Chiapas tiene un enorme potencial para el desarrollo turístico. Por eso, excluir esa potencialidad del plan de las zonas económicas especiales puede conducirnos a un fracaso más. Desarrollar el potencial turístico del Soconusco significa diversificar las fuentes de trabajo, significa crear más empleo, sobre todo significa crear un balance adecuado entre la industria que intentamos atraer y la naturaleza que pretendemos preservar y conservar. Chiapas, como un estado rico en belleza natural, no está dispuesto a sacrificar ese patrimonio en pos de una supuesta industrialización mal planeada. Los de Tapachula y los del Soconusco quieren empleos, no quieren más minería, quieren educación superior, no expolio de sus recursos naturales. Por eso es que desarrollar el potencial turístico y el potencial ecoturístico y el potencial cultural de las bellezas naturales de la región creará un contrapeso significativo al arribo de inversión extranjera. Se trata pues de construir un modelo en torno a esta región, pero un modelo que incluya su propia supervivencia como un requerimiento mínimo. Para los que no conocen el Soconusco, este es un páramo de migrantes, de problemas, de violencia. Por eso, para algunos fue una buena idea, pensaban, llenar el territorio con un ceferezo y un penal como el de Villa Comaltitlán. Para nosotros la migración es una oportunidad de enriquecer la cultura. Y en ese sentido el Soconusco es uno de los grandes puntos de encuentro de esa riqueza. Ahí
donde llegan los cruceros que vienen del Pacífico, ahí donde la comida tradicional es la comida china, ahí donde la riqueza enorme que aporta la presencia de hermanos centroamericanos. Otros ven oprobio, nosotros vemos riqueza que debe ser explorada. Por eso el día de hoy vengo a solicitarles el voto a favor de este exhorto respetuoso al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo y Economía y así como el Fondo Nacional de Turismo establezcan medidas necesarias a efecto de realizar una campaña permanente de promoción de la región Soconusco en el estado de Chiapas como un destino turístico. Tapachula en particular es un lugar lleno de cultura y de historia. Hoy hay esfuerzos ya del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda afortunadamente ya asignó ciertos recursos para recuperar el antiguo Palacio Municipal de Tapachula, para nosotros una de las pocas joyas arquitectónicas que tenemos y que estaba a punto de derrumbarse. Eso es algo bueno, es un orgullo para los de Tapachula, pero hay que hacer más. Para transformar estas acciones individuales en una estrategia turística que sea homogénea, en la que la Federación vuelva a mandar buenas señales de que los mexicanos que están más lejos de la capital, los que están pegados a Centroamérica, no están siendo abandonados ni dejados a su suerte. Qué bueno que el puerto Chiapas será un punto estratégico para las zonas económicas especiales, pero es hora que tengamos un desarrollo planeado, estructurado y balanceado que logre crear armonía entre nuestras bellezas naturales y el increíble potencial de trabajo de nuestra gente. No queremos un Chiapas sin economía, pero tampoco queremos un Chiapas sin naturaleza, sin respeto de las culturas milenarias, sin un cuidado del medio ambiente. Por eso urge crear este plan de turismo integral, para que en algunos años, otra vez desde la cima del Tacaná, no solo se aprecien bosques, cafetales y playas e industria, sino un desarrollo próspero, organizado y balanceado para un estado al que en muchos años se le ha negado. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueban los acuerdos, presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Pasamos ahora a la discusión de dictámenes de la Comisión de Educación con puntos de acuerdo. Se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta con sus materias. Doy cuenta, presidenta, con las materias de los dictámenes. Tenemos uno que exhorta a reorientar la política dirigida a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad y o con aptitudes sobresalientes. Otro que exhorta a reforzar las acciones del fomento a la lectura y uno más que exhorta a implementar acciones que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas y faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo nacional. Y otro que exhorta a reforzar las acciones que garanticen el acceso a la educación preescolar de niñas y niños en edad de cursar dicho nivel educativo. Son todos los dictámenes, presidente. Está en la discusión. Tiene el uso de la palabra para referirse al dictamen sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad y o con aptitudes sobresalientes, el senador Raúl Aarón Pozos. Con su permiso, señor presidente. La educación es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar los conocimientos y la cultura. Sin duda constituye un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Para los legisladores del PRI, el derecho a la educación es uno de los más importantes del orden jurídico nacional y su salvaguarda es de la mayor trascendencia. En consecuencia, estamos a favor de que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de la educación especial en las escuelas públicas y brindar capacitación constante al personal especializado en estos temas. El objetivo es claro:
contribuir en la construcción de mejores oportunidades para las personas que requieren acceso a la educación especial, estableciendo las bases para que cuenten con los mínimos derechos que el resto de la población. Como se refiere en el dictamen, además de su importancia intrínseca, las acciones planteadas en el punto de acuerdo responden a una exigencia internacional de la cual México no puede ser omiso. Para comprender los desafíos de este sector poblacional, es oportuno tener en cuenta, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el 2014, hay casi 7.2 millones de personas con discapacidad, lo que significa una prevalecencia de 6%. Por otra parte, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 5.7 millones de personas con discapacidad tienen al menos una carencia social. 2.1 presentan al menos 3 carencias sociales. 3.8 tienen rezago educativo. 1.3 carece de acceso a los servicios de salud. 3.1 tienen acceso a la seguridad social y 2.2 millones se encuentran en carencia por acceso a la alimentación principalmente. Si bien es cierto que hoy son atendidos 600,000 niños que tienen alguna discapacidad, cerca del 70% directamente en las escuelas, bajo una visión incluyente, y el 30% en lo que se conoce como los centros de atención múltiples, los CAM, también lo es que persisten importantes retos por atender, entre ellos los relativos al acceso a la educación para este sector de la población. Compañeras y compañeros senadores, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de la igualdad de oportunidades y del pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el orden jurídico nacional. En tal virtud, consideramos de vital importancia impulsar acciones tendientes a garantizar el acceso a la educación sin distinciones de ninguna índole. Con base a las consideraciones expuestas, refrendamos nuestro compromiso con un México más igualitario e incluyente y por supuesto que votaremos a favor de este dictamen a discusión. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Gracias, senador Pozos Lanz. Tiene el uso de la tribuna ahora la senadora Hilda Flores Escalera para referirse al mismo dictamen. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero compartirles que las senadoras y senadores del PRI, en diversos momentos en esta tribuna, hemos sostenido que la educación es un instrumento fundamental para construir una sociedad más abierta, plural y con más oportunidades. La educación es la herramienta de transformación social. Ahí radica la importancia de que todos los sectores de la población tengan acceso a una educación de calidad. Y esta justamente es la finalidad del dictamen que hoy estamos discutiendo y que estoy convencida de que lo aprobaremos, pues es una medida de justicia e inclusión para personas con discapacidad y para aquellos con habilidades sobresalientes. Esto no es una meta o un objetivo, es una forma de vida inclusiva, con la oportunidad de participación de todos. Y para lograrla es necesario mejorar las condiciones de infraestructura, establecer mecanismos de capacitación permanente a los docentes y aperturar más espacios de educación inclusiva en las escuelas públicas del país. Este esfuerzo que hoy hacemos será estéril si no se acompaña de medidas efectivas para asegurar la inserción de las personas con discapacidad y para atender al alumnado con aptitudes sobresalientes al sistema educativo nacional. Es decir, fortalecer los apoyos técnicos, humanos y financieros para dar respuesta a sus necesidades específicas. Con la aprobación de esta propuesta,
Las instituciones de educación especial tendrán mejores programas de evaluación psicopedagógica y detección de necesidades específicas que puedan presentar los alumnos. Además, se mejorará la cobertura de los servicios de educación especial en el país. Coincidimos con el dictamen al señalar que existen avances importantes alcanzados a través del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y la certificación anticipada de alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica. Con estos instrumentos ha sido posible que alumnos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes reciban atención educativa de calidad de acuerdo a sus características, capacidades y necesidades. Los resultados hasta ahora alcanzados son importantes. No debemos aflojar el paso. Aún existen desafíos por superar. Por ejemplo, la actualización constante de los documentos normativos y académicos, el diseño de material didáctico de acuerdo al tipo de discapacidad, capacitación a los maestros sobre los tipos de discapacidad y cómo brindar una educación inclusiva y sobre todo efectiva. Compañeras y compañeros legisladores, las y los senadores del PRI, estamos convencidos de que el Estado mexicano y sus instituciones tienen la responsabilidad de promover, fomentar y garantizar a través de sus leyes, programas, estrategias y políticas públicas la inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo nacional. Bajo estas consideraciones votaremos a favor de este dictamen y de que la política en la materia se dirija a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y con ello eliminar la brecha de exclusión educativa de este grupo poblacional. Trabajemos juntos por hacer que la educación sea para todos, sin importar condiciones, que se haga de este país uno más justo e igualitario, que la educación sea un espacio común para todos. Los invitamos por tal motivo a que votemos a favor de este dictamen y nuestro reconocimiento al presidente de la Comisión de Educación por su sensibilidad, por su compromiso en el tema particularmente de educación inclusiva y con él, por supuesto, a todas las y los integrantes de la Comisión de Educación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Flores Escalera. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Sofío Ramírez Hernández para referirse a los siguientes dictámenes. 1. El que exhorta a reforzar las acciones de fomento a la lectura. Y 2. El relativo al acceso a la educación preescolar de niñas y niños. Adelante, senador Sofío Ramírez. Gracias, senador presidente. Muchas gracias por este espacio que hoy nos brindan para poderles compartir a nombre de los integrantes de las comisiones de Educación, de Cultura, diversos aspectos sobre lo que representa el pilar fundamental del desarrollo humano, que es la educación. La educación en todos sus niveles, en todos los estratos sociales, pero sobre todo la educación para quienes menos tienen. México tiene que entrar en una ruta de promover la igualdad y dentro del principio de igualdad a los derechos humanos, dar un mayor espacio de oportunidad a la educación. El dictamen aborda el tema de fomentar la lectura a los niños particularmente, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos. Pero yo quiero aprovechar el espacio, pues no nada más para promover y exhortar a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Cultura, a que se fomente la lectura, sino que yo quiero aprovechar para que se fomente en su conjunto la educación
a todas y a todos los mexicanos que hagamos de la educación la verdadera política pública para poder transformar conocimiento y poder hacer mejores ciudadanos. Por mi origen social de venir de pueblos indígenas, marginados, olvidados, lo vivimos o lo viví de niño, lo puedo constatar hoy como adulto, de cómo los pueblos son más vulnerables a la manipulación cuando no tienen la oportunidad del saber, del conocimiento, de lo que representa haber estado en el aula compartiendo los diferentes procesos de la enseñanza, aprendizaje, en los diferentes programas de estudio, y finalmente se ha abusado de esa falta de conocimiento de miles de ciudadanos. Y lo vemos en todos los sentidos. Si hay un proceso electoral, más allá de partidos políticos y candidaturas, está el interés por ganar, y finalmente los ciudadanos que no saben leer, que no saben escribir, se vuelven botín electoral a cambio de dádivas, porque no hay un voto razonado y de conciencia. Si es en la oportunidad del trabajo, siempre hay una discriminación, marginación, cuando vienen de los pueblos a la ciudad a buscar una oportunidad para poder trabajar. Y si es más allá de las fronteras territoriales de México, porque se tengan que ir a Estados Unidos, de igual manera. Creo entonces, pues, que fomentar la lectura debe de ser una gran prioridad del Estado mexicano. Yo hago un exhorto no nada más a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Cultura, va un exhorto a los 3 niveles de gobierno, que los gobiernos municipales, como la primera autoridad responsable de la organización social, del desarrollo armónico, del ejercicio de gobierno, del primer contacto de la autoridad con los ciudadanos, se puedan destinar recursos humanos, capital económico y esfuerzos con el gobierno del Estado y con la Federación. El exhorto respetuoso es para que desde la Secretaría de Educación se puedan identificar cuáles son los polígonos o las poblaciones de mayor concentración del analfabetismo y de los niños y niñas, como lo ha dicho siempre el maestro Fidel de Médicis, de que no tienen garantizada ni la alimentación para ir a la escuela y quizás menos la motivación para poder leer un libro. Sea en verdad este dictamen el espacio para que todas y todos podamos sumarnos, y les pedimos, como integrante de la Comisión de Educación, les pedimos su voto a favor de este dictamen, pero al mismo tiempo con los agregados de que podamos estar siempre en la política pública, de poder estar trabajando en los 3 niveles de gobierno por la educación de los niños, de las niñas, y que sea la lectura la puerta del saber, la puerta del conocimiento, y que desde la educación podamos el día de mañana o desde el presente poderle dar a México, a las nuevas generaciones, mejores ciudadanos y un mejor México por más progreso, por más bienestar, por más desarrollo. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, senador Ramírez. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Lisbeth Hernández Lecona para referirse al dictamen que exhorta a implementar acciones que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas en el sistema educativo nacional.
Gracias, presidente. Sin duda, una de las problemáticas que hoy han lastimado a nuestro país, precisamente en el tejido social, ha sido el alto grado de embarazos en adolescentes. Y es un tema que nos preocupa, pero más aún nos ocupa. Es necesario fortalecer a este vínculo más importante de la sociedad, que es la familia, a través de que estas madres de familia puedan tener las garantías de poder continuar y concluir con su educación. De esa manera podemos lograr un empoderamiento de esta madre de familia, de esta profesional que podrá en un futuro poder dar mejores condiciones de vida a su familia. La Encuesta Nacional de Valores en la Juventud 2012 pone de manifiesto el incremento de los jóvenes en su actividad sexual y la falta de prevención en materia reproductiva de este sector de la población. De 5,000 entrevistados, el 57.7% dijo haber sostenido relaciones sexuales alguna vez. El 70% mencionó haber tenido su primera relación sexual entre los 15 y 19 años de edad. El 32.4% declaró no utilizar algún método anticonceptivo y el 39.5% informó no utilizarlos porque no les gusta. En ello radica la oportunidad del presente dictamen, porque busca reforzar las acciones afirmativas que permitan a las jóvenes embarazadas concluir sus estudios. Coincidimos con las proponentes cuando señalan que las adolescentes embarazadas son un grupo vulnerable, propenso a abandonar la educación formal, principalmente de educación media superior y superior. Para el grupo parlamentario del PRI, este hecho resulta preocupante en virtud de que este hecho limita las posibilidades de progreso, de oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las madres adolescentes y de sus familias. Dato de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 enseña que la proporción de población de 12 a 19 años ha iniciado su vida sexual al paso del 15% del 2016 al 23% en el 2012, lo cual ha derivado que la cifra de nacimientos en madres adolescentes se incrementará del 15.6% al 18.7% entre los años del 2012 a la fecha. Para dimensionar la magnitud de este fenómeno en nuestro país, basta señalar que de acuerdo con el informe de maternidad en la niñez del Fondo de Población de las Naciones Unidas, México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por embarazos en adolescentes. Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que cada año nacen más de 450,000 infantes de madres menores de 19 años. De acuerdo al Instituto Nacional de Perinatología, 1 de cada 4 embarazos en el país es de adolescentes. Compañeras senadoras, compañeros senadores, en el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el compromiso del Gobierno federal por instrumentar las políticas que permitan la inclusión social de este sector de la población y concluir sus estudios, tales como el programa de becas de apoyo a la educación básica de madres y jóvenes embarazadas. Pero no obstante, consideramos que tenemos que redoblar los esfuerzos que nos permitan prevenir los embarazos precoces. De igual forma, tenemos que avanzar al fortalecimiento de las acciones afirmativas que permitan a las madres adolescentes acceder a su derecho a la educación, en virtud de que ésta representa un elemento imprescindible para la movilidad social y el acceso a una mejor calidad de vida. En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen porque estamos convencidos que con ello contribuiremos a brindar más y mejores oportunidades a las madres adolescentes y sobre todo a fortalecer a las familias. Muchas gracias. Gracias, senadora Hernández Lecona. Agotada la lista de oradores, consulta la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos referidos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, presidente. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Enseguida tenemos la discusión de dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género. Se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta de sus materias. Doy cuenta de los dictámenes, presidente. Tenemos uno por el que se solicita adherirse a la iniciativa
llamado para la democracia paritaria en México. Otro, por el que se solicita continuar con la promoción y fomento de programas y acciones que incorporen a las mujeres en un trabajo digno, así como para elevar su porcentaje en los niveles de educación media superior y superior. Otro, que exhorta a investigar, consignar y, en su caso, ejercitar la acción penal correspondiente para los casos de violencia política en contra de mujeres en entidades federativas. Uno más, que exhorta a considerar en las reglas de operación del programa de atención a jornaleros agrícolas para el ejercicio fiscal 2017, los derechos, obligaciones y suspensión de sus beneficiarios, específicamente hacia las mujeres jornaleras. Otro, por el que se solicita al Gobierno del Estado de Chiapas a informar las acciones que está realizando para detener el acoso y la violencia política contra algunas presidentas municipales en dicha entidad. Uno más, por el que se solicita al Gobierno del Estado de Michoacán informar las acciones que se han implementado luego de que el pasado mes de junio se emitiera una declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres en 14 municipios de la entidad. Uno más, que exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a diseñar un mecanismo de información y monitoreo de los delitos que se cometen en contra de las mujeres. Otro, por el que se solicita considerar de manera urgente la emisión de alerta de género para el Estado de Tamaulipas. Y otro más, por el que se declara sin materia la proposición que exhortaba a garantizar el principio de paridad de género en la designación de las y los diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Son todos los dictámenes, presidente. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar, por favor. Para referirse al dictamen al que se ha hecho referencia. Con su permiso, señor presidente. El día de hoy ponemos a su consideración desde la Comisión para la Igualdad de Género un importante paquete de dictámenes y quiero referirme a dos de ellos que para mí son de particular importancia, dado que tratan el tema de violencia política en contra de las mujeres. Este tema es una desafortunada realidad que ha restringido nuestros derechos para ocupar cargos de toma de decisiones y poder político y que de manera sistemática nos coloca en situaciones tales como el acoso y la violencia. Hoy existen importantes instrumentos internacionales que protegen el acceso igualitario al poder, el derecho a ser elegibles, participar en la formulación de las políticas gubernamentales, así como de ocupar y ejercer cargos públicos. En nuestro país, esto se concibe desde el 2011, que se incorporó el reconocimiento de los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que formamos parte. Además, desde 2014 se obliga a los partidos políticos a asegurar la paridad entre los géneros al momento de presentar candidaturas federales y locales. La violencia política contra las mujeres es el resultado de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que traen como resultado la violación de los derechos humanos y sus libertades fundamentales. Y a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos años en cuanto al reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos político-electorales, esta continúa siendo un problema insertado estructuralmente que es reflejo de la discriminación y los estereotipos. Incluso en los últimos años, estas condiciones orillaron a la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien junto con la FEPADE y el INE presentó el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. En este sentido, como señala el presente dictamen, la FEPADE tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género derivados del proceso electoral 2014-2015 y en 2016 lleva 103 casos donde todas las víctimas han sido mujeres. Además,
la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo de 2013, destaca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación como ejemplo de cómo se ha desarrollado el contenido y alcance de dicho derecho a través de tratados constitucionales y leyes, en donde no solo se debe condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino también se debe de tomar medidas concretas para lograrlo, haciendo con ello efectivo el derecho a la igualdad. Los alcances que pueden tener la violencia de género son bastante amplios, puesto que afectan tanto a ciudadanas en su calidad de candidatas como al electorado en general, porque atentan contra la equidad en una contienda electoral. Un ejemplo de esto lo viví personalmente en la reciente elección en Tlaxcala, donde fui candidata a la gobernatura del gobierno de Tlaxcala y fui objeto de amenazas, intimidaciones, insultos y agresiones que menoscabaron incluso la dignidad de mi familia y colaboradores cercanos. Usurparon mi identidad, se hacían llamadas telefónicas en mi nombre y de la noche a la mañana se distribuían miles de panfletos que, apoyados de imágenes religiosas, me pusieron a favor de temáticas que en la entidad tienen un trato reticente a causa de la fuerte desigualdad existente entre hombres y mujeres y que terminó por imputarme a una ideología que menoscabó mi imagen como mujer. Además, con un lenguaje basado en agresiones, se construyeron estereotipos y prejuicios que me discriminaban como mujer, puesto que no solo fui señalada, también viví 2 atentados y 7 compañeros que colaboraron conmigo en la campaña fueron objeto de golpes, que estuvieron también hospitalizados. Y estos actos, sobre todo en contra del género femenino, acompañados de rumores, generan dudas sobre nuestra capacidad como mujeres y en consecuencia estigman y desprestigian a quienes buscan ingresar a determinados espacios de poder, en los que no obstante seguimos siendo tratadas como minoría. Con todo y esto, y a pesar de que la FEPADE me reconoció como víctima de violencia de género, nada importó a quienes sancionaron el proceso electoral, sino todo lo contrario. Emitieron una resolución faltando tiempo para que vencieran los términos legales, para que yo me inconformara con ese proceso. Como vemos, nuevamente se me desestimó como mujer. Y este tipo de casos parecen generalizarse. Hoy fui yo y mañana seguramente será una u otra mujer. No son situaciones aisladas, están en varios puntos de nuestro país, como en Chiapas, donde en un dictamen solicitamos detener el acoso y violencia que se está dando en contra de presidentas municipales. Lo mismo sucede en Tlaxcala. Y esta situación me recuerda lo que también, desde luego, le está ocurriendo a mi compañera servidora pública, que es síndico en la capital de Tlaxcala, la que fue arbitrariamente relevada de sus funciones por el presidente municipal sin algo concreto y sobre todo fuera de la legalidad. Como vemos, nos enfrentamos a un problema que cualquiera de nosotras puede llegar a vivir. Por ello, reafirmo el compromiso y apoyo a los dictámenes que ponemos a su consideración, puesto que es necesario sumar esfuerzos para dar el paso que otorgue el suficiente poder coercitivo a nuestro marco jurídico para castigar severamente este tipo de conductas. Es cuanto, señor presidente. Muy bien. Agotada la lista de… No. Perdón. También solicitó hacer uso de la tribuna la senadora Luisa María Calderón en relación con el dictamen que ha presentado del Estado de Michoacán. Por favor. Gracias, presidenta. En efecto, como todos sabemos, los feminicidios han ido aumentando significativamente y hay un mecanismo que la Secretaría de Gobernación mantiene, que es el de alerta de género. En mi estado, por lo menos 121 mujeres hasta la semana pasada han sido asesinadas
Aunque solo 11 de esos casos se reconocen como feminicidio, estamos seguras que hay muchos otros que tienen que ver con este asunto de que tienen que someterlas por el hecho de ser mujeres y acaban matándolas. El gobierno estatal se puso alerta y el gobierno federal concedió o aceptó alerta de género solo en 14 de esos municipios, pero no hay un recurso con el que apoyen medidas que con la alerta de género podrían estar en efecto previendo, revisando, llevando una estadística, diagnosticando y teniendo la posibilidad de disminuir los asesinatos contra las mujeres en nuestro estado de Michoacán. Seguramente que los habrá en otro estado, pero en Michoacán se levantó alerta de género a 14 municipios y no sabemos si el gobierno federal le corresponde apoyar con algún recurso económico. Nuestro estado fue recibido prácticamente en quiebra. Al presupuesto de seguridad le disminuyeron 13%, posiblemente por subejercicios de años anteriores, pero sí que para nosotros es muy importante tener claro si hay financiamiento y si ese financiamiento va a pasar al gobierno estatal o a los municipios donde hay alerta de género, o con la Secretaría de la Mujer, que ha estado atenta a que haya menos feminicidios y menos violencia contra las mujeres. Por esto, la presentación de este punto de acuerdo, que además agradezco que se haya resuelto pronto y que podamos votar a favor de él y la Secretaría de Gobernación pueda decirnos qué hacer, dónde conseguir recursos o a dónde en su caso los ha enviado para poder ayudar a que las mujeres sean menos violentadas y que haya menos feminicidios en nuestro estado. Agradezco, Presidenta, haberme dado el uso de la voz. Con mucho gusto, senadora. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén por que se apruebe, en favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se apruebe, en favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, Presidenta. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de dictámenes de la Comisión de Gobernación que contienen puntos de acuerdo. Todos están publicados en la Gaceta del Día, por lo que solicito a la Secretaría de cuenta con sus materias. Doy cuenta, Presidenta. Tenemos uno que exhorta a llevar a cabo una amplia e integral campaña de difusión relativa a la ampliación de la primera etapa del número de emergencia 911 en 16 entidades federativas, que inició el 3 de octubre del presente, y la segunda etapa en enero del 2017 con el resto de los estados del país. Otro que exhorta a analizar la viabilidad de extender la campaña El Mes del Testamento a un periodo que a partir del año 2017 abarque los meses de septiembre y octubre. Y otro más por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a modificar el marco jurídico para que en procesos electorales que se tuviera la posibilidad legal de celebrar los convenios necesarios que permitieran a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero la tramitación de credenciales de elector en nuestras representaciones consulares. Son todos los dictámenes, Presidente. Están a discusión. Tiene el uso de la tribuna el senador Miguel Ángel Chico Herrera para referirse al dictamen sobre la aplicación del número de emergencia 911. Con su venia, Presidenta, el pasado 3 de octubre inició operaciones en 16 entidades federativas del país el número único de atención de llamadas de emergencias 911, mediante el cual se pueden solicitar los servicios de la policía, protección civil, bomberos, ambulancias o la Cruz Roja, entre otros. El 911 entra en sustitución de los diversos números de emergencias que venían operando, como el 066 o el 088. A fin de propiciar atención coordinada, especializada y a tiempo a la ciudadanía,
en casos de emergencia. Los estados en donde el número 911 entró ya en operación el 3 de octubre son Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. La segunda etapa será a partir del 9 de enero del año 2017, con las 16 entidades restantes por poner este servicio en operación, y son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Las llamadas que entran al 911 son atendidas por operadores y operadoras que han sido capacitados y certificados por la Universidad Nacional Autónoma de México. A nivel nacional existen 194 centros de atención de llamadas de emergencia atendidos por más de 200 supervisores y 3,000 operadores. Recientemente, la Secretaría de Gobernación publicó un catálogo nacional de incidentes en el que se clasificaron 246 tipos diferentes de emergencia y con ello se generaron 11 diferentes protocolos para atender situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. La población en México se ha ido enterando poco a poco sobre la implementación del número de emergencias 911, principalmente mediante los espacios noticiosos, por las entrevistas que ha concedido al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por la página web oficial del 911 y por las redes sociales. Por ello, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario una amplia e integral campaña de difusión por parte del Ejecutivo del número único de atención de llamadas de emergencia 911. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Agotada la lista de oradores, consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, Presidenta. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Compañeros senadores, compañeras senadoras, informo a ustedes que recibimos en la mesa directiva los siguientes dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Solicito a la Secretaría dé cuenta de ellos. Doy cuenta, Presidenta. El primer dictamen es el relativo al proyecto del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución y controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. El siguiente dictamen contiene un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. Y el tercer dictamen contiene un proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 8º y 9º al inciso C de la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autonomía de órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores. Son todos los dictámenes, Presidenta. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que los 3 dictámenes se incorporen a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integren a los asuntos de hoy los 3 dictámenes descritos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
Sí se autoriza, Presidenta, su incorporación. Los dictámenes están disponibles en sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea. En votación económica se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea. En votación económica se autoriza, se omita la lectura de los dictámenes de reforma constitucional. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, Presidenta. Quedan de primera lectura. Compañeros senadores, les informo que la mesa directiva suscribió un acuerdo en relación con el que aprobó esta Asamblea el 10 de noviembre pasado para entregar un reconocimiento a atletas olímpicos y paralímpicos. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus puntos resolutivos. Doy cuenta a los puntos resolutivos del acuerdo, Presidente. El Senado de la República entregará un reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron presea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 en sesión ordinaria el martes 13 de diciembre del 2016. Segundo, la mesa directiva instruye a las Secretarías Generales a realizar las gestiones necesarias y cumplir con las tareas de logística que requiera el recinto de la Cámara de Senadores para cumplir con la entrega del reconocimiento. Tercero, la mesa directiva acordará el reconocimiento que será entregado a los 19 deportistas mexicanos que obtuvieron presea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Es cuanto, Presidente. Esta discusión, no habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, Presidente. Aprobado el acuerdo para la entrega de reconocimientos a los deportistas mexicanos que obtuvieron presea en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, se instruye a las Secretarías Generales del Senado que realicen las actividades necesarias para la organización de la entrega de dicho reconocimiento. Recibimos otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de la corrupción. Solicito a la Secretaría dé cuenta con sus resolutivos. Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo, Presidenta. Primero, se modifica y amplía el plazo para que las comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República remitan a la Junta de Coordinación Política las propuestas de los aspirantes a fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, el cual será hasta el 15 de febrero del 2017. Segundo, en atención a la máxima publicidad, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta del Senado, así como en la página oficial del Senado de la República y los micrositios de las Comisiones de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana. ¿Son cuántos, Presidente? Gracias, Secretaria. Está a discusión el acuerdo. No habiendo oradores registrados en este punto, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se aprueba, Presidente. Aprobado el acuerdo por el que se modifican y amplían los plazos de la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, comuníquese. Solicito a la Secretaría dé cuenta con las ampliaciones de turno que autorizó la mesa directiva en su reunión de esta mañana. Doy cuenta. La mesa directiva autorizó la ampliación de turno al proyecto de decreto que reforma la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentado el 29 de noviembre pasado para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Asimismo, se amplió el turno al proyecto de decreto que expide la Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura, presentado el 30 de septiembre del 2014 para quedar en las Comisiones Unidas de Cultura, Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera. Es todo, Presidente. Esta presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría.
Les informo, compañeras y compañeros senadores, que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrará al diario de los debates. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 8 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión.